La primera palabra en la que me gustaría fijarme, y solamente es una palabra, es la palabra saduceos. Podría el Evangelio haber dicho: y se acercaron unos hombres y le preguntaron, pero Dios, autor de los Evangelios, quiso que se especificara: eran los saduceos. ¿Por qué? Pues ya solo esa palabra es todo un sermón. Voy a explicaros un poquito la historia y después las consecuencias espirituales. Los saduceos aparecieron como grupo en el siglo II antes de Cristo. Y en realidad aparecen porque apoyaron al hijo de Simón, Juan Hircano, que además de ejercer como sumo sacerdote en esa época, en la práctica pues fue el rey de Israel. Y entonces ese rey pues logró convertir todo el nacionalismo defensivo macabeo en un nacionalismo expansivo, agresivo, que permitió conquistar territorios vecinos, a los cuales obligó a judaizarse. Este fue el origen de los saduceos. Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, era saduceo. Los saduceos eran colaboracionistas, se sometían al poder extranjero, fueran griegos en la época helenística, fueran romanos después de la conquista de Pompeyo. Adoptaban su cultura y muchas de sus modas. Eran muy odiados por el grupo más extremista justo en el otro arco de posibilidades, que eran los celotes, de la palabra celo, los que estaban llenos de celo por Israel. En el siglo I después de Cristo, sin embargo, en la época de Jesús, su poder había quedado muy reducido, ya que los romanos les habían quitado el poder político al conquistar esa tierra, y segundo, porque también los romanos se habían reservado la capacidad de elegir quién iba a ser el sumo sacerdote. Y para acabar de arreglar esta situación, los fariseos, que era el grupo contrario ya desde el siglo II antes de Cristo, los fariseos aparecen más o menos en la misma época, pues los fariseos habían logrado tiempo antes extender su influencia por todo el pueblo sencillo, el pueblo llano. Casi todos los saduceos residían en Jerusalén. Con lo que os he dicho, pensaréis, pues tendrían poco poder. Bueno, habían tenido tanto poder, y eso significaba dinero, posesiones, tierras, que incluso en el siglo I, en la época de Jesús, seguían teniendo poder puro y duro en Israel. Los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, aunque en esto hubo sus divisiones. Hubo una facción de los saduceos que sí. Claro, os preguntaréis, pero si negaban la existencia del alma, entonces, ¿en qué creían? Para ellos, las bendiciones de Dios eran en esta vida. Se honraba a Dios para que nos bendijera aquí. Y después, pues no había nada, o en todo caso era un misterio. Muchos probablemente no tenían muy claro. Es un misterio. Pero otros negaban el alma. Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida. Ellos eran ricos. Y entonces les parecía que eso era un signo de bendición. Su filosofía era, por lo tanto, muy materialista y liberal y mundana. Es en este panorama como hay que entender la pregunta que le hacen a Jesús. Existía la ley del levirato, en la cual, para que la mujer no quedara desasistida cuando moría su marido, si no tenía hijos varones, entonces el hermano estaba obligado a casarse.
Evidentemente podía ya estar casado, pero cuando se dio esa ley, bueno, la poligamia todavía existía. Entonces no había problema. Eso hacía que la mujer pudiera tener algún hijo varón, o por lo menos quedar custodiada en su vejez por el hermano del marido. Era obligatorio, si no, una pobre viuda sin hijos, realmente cuando ya no pudiera trabajar ni nada, iba a quedar desasistida. Esta ley que se hizo para que nadie quedara abandonado en el pueblo de Israel, siempre una familia les ayudara, es lo que provoca la pregunta, Jesús. De acuerdo, se casó el hermano, pero es que ese también se murió y se casó otro. Hasta 3 veces podía pasar que el segundo hermano también muriera. Cuando ellos dicen 7, están exagerando. Nadie se casaba 7 veces y los 7 se morían uno tras otro. En el fondo la pregunta es un poco en burla. Ellos no creían. Los fariseos sí, sus enemigos. En plan de broma van a preguntarle, bueno, ¿y si se casa 7 veces, de quién es esa mujer? Les importaba un bledo, ellos no creían. Sin embargo, la pregunta se hace ante todo el pueblo y Jesús les responde en serio. Y de ahí el final de lo que hemos leído hoy. Jesús les habla de que es un Dios de vivos, no de muertos, etcétera, etcétera. Esa apostilla se entiende después de lo que os he explicado. Les contesta a la pregunta, pero les dice, creed que existe la otra vida. De ahí la apostilla final en lo que hemos leído hoy. Los saduceos llegan ante Dios que ha venido al pueblo de Israel y le hacen preguntas trampa, preguntas para burlarse. Ellos, que creían que él era un simple hombre, creía que se iba a poner a dudar y que le iban a coger una pregunta que jamás se le había ocurrido. Dirán, vamos a preguntarle esto. Jamás se le habrá ocurrido. Y querían ver cómo dudaba, cómo decía, y que lo estaría pensando un poco. Era una pregunta muy detallista, no eran los grandes temas, era muy detallista y era una pregunta en la que cualquier persona hubiera titubeado, pensado ahora qué digo. Claro, porque tú puedes improvisar cualquier cosa, pero todo tiene consecuencias, repercusiones. Y eso es lo que buscaban. Una vez que improvisara cualquier cosa, ahí estaban ellos para sacarle punta a todo. Para decir, pero no sabes que en tal versículo se dice tal cosa, no sabes que eso sería injusto por esto otro. La respuesta de Jesús es perfecta, como siempre. Pero qué enseñanza también hay en este episodio. Los hijos de Israel tentando a Dios que se ha hecho hombre. Tienen allí a la fuente de la sabiduría y ellos están tratando de pillarle. Podrían haber estado allí bebiendo sus palabras, profundizando en el misterio de Dios, eran la parte más culta de Israel, aunque no tanto los saduceos como lo eran los escribas o los fariseos, se dedicaban más a cosas mundanas. Pero también muchos sacerdotes, una parte de los sacerdotes eran saduceos, y por lo tanto sabían acerca de la teología y de la escritura. Y sin embargo, en vez de profundizar en Dios, ya veis, se acercan un momento dado y le ponen una prueba sin ningún interés. No hay interés en la respuesta, sino en pillarle en la equivocación, en la duda, en hacerle trastabillar. Los saduceos, la degradación de lo que debería haber sido la casta dominante en Israel.
Dios había dejado a Moisés con su hermano, Aarón, ellos, sus hijos, un sacerdocio, en ese momento que no había ni fariseos ni escribas, un sacerdocio que custodiaba todo, el culto y la palabra, y la debía enseñar y debía esforzarse para que los israelitas honraran a Dios, y una legitimidad perfecta, porque era un sacerdocio que se transmitía biológicamente. Mi primogénito me sucederá y su primogénito le sucederá, y si él no tuviera ningún hijo o no le sobreviviere, el siguiente de la línea. O sea, la legitimidad en el sacerdocio inmediatamente posterior a Moisés era clarísima, indudable. Y eso lo había hecho así Dios, no solo porque era un pueblo carnal, sino también para que no hubiera dudas de a qué pastores había que obedecer. Si no, como pueblo carnal, si hubieran enzarzado en luchas, en quién conseguía el sacerdocio, etcétera, etcétera. Pero además, para que no tuvieran esa tentación, divide entre el rey y el sumo sacerdote. El rey se va a encargar de todo lo que tiene que ver con lo material, con todo lo civil, y el sumo sacerdote se va a encargar del culto, de la palabra, de guiar espiritualmente a este pueblo. O sea, Dios facilitó al máximo el que no existiera lo que después va a pasar en el siglo II, esa división de un partido fariseo frente a un partido saduceo, cada uno apoyando a un candidato a sumo sacerdote. Luchas, enfrentamientos muy duros, no creáis que fue cualquier cosa, y al final el sumo sacerdote asumiendo la figura del monarca, como fue el caso de Juan Hircano del que os he hablado, sumo sacerdote pero rey al fin y al cabo, aunque su título fuera sumo sacerdote. Es decir, el plan perfecto de Dios comienza a degradarse y finalmente en esta época del siglo II se degrada muchísimo. Y ya en la época anterior a Jesús estaba totalmente degradado. Y ya con Jesús consuman esa traición de lo que debería haber sido la casta sacerdotal en Israel. Que el mismo sumo sacerdote saduceo y otros defendieran estas ideas de que ni siquiera había alma. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! También aquí, al profundizar en los saduceos, profundizamos en la noción de necesidad de estar unidos a los legítimos pastores. Fijaos a lo que conducen las divisiones. Fijaos cómo una pequeña división en la doctrina, en la teología, en el modo de leer las Escrituras, puede acabar degenerando en verdaderas facciones, partidos enfrentados. Pueden al final llegar a caminos tan distintos. Esto es una enseñanza para la Iglesia. Lo mismo que Dios estableció una legitimidad en el sacerdocio levítico, va a hacer lo mismo en la Santa Iglesia de Dios. No tenemos ninguna duda de quiénes son nuestros legítimos pastores y los pastores de los pastores y el pastor de los pastores, el Papa. Porque si hay duda es cuando viene la lucha, la crítica, el convertirnos por el honor de Dios en lobos contra los hermanos. Así que el orden de Dios, leer la Biblia nos ayuda a ver lo que pasó con los fariseos y los saduceos, y nos enseña a no caer en aquellos errores.
Es cierto que incluso en nuestra época podemos ver semillas de saduceísmo en los cristianos, acomodaticios, mundanos, los grandes dogmas desdibujados, lo que importa es el amor, ya está. Podemos ver semillas del fariseísmo también en los cristianos, inmovilismo absoluto, un aferrarse a la pureza de la ortodoxia, creyéndome yo puro y despreciando al hermano en cosas que son opinables. Pero a diferencia de esta época de después de los macabeos, la Iglesia tiene la promesa de Cristo de que esta vez las puertas del infierno no van a prevalecer, que la Iglesia no puede corromperse. Podrá haber pecadores, pero ya no va a suceder lo que sucedió porque Dios está aquí. Y Él dice, basta, y lo va a evitar. Si no, se volvería a repetir la misma dinámica de separación, de los que se creen más puros entre los puros y de los que, como lo que importa es el amor, todo es válido. La conclusión de todo esto es aprendamos unión con los pastores, unión con los pastores. Los pastores todos juntos forman como un coro. El coro entero no puede equivocarse. Uno solo de ellos sí puede dar una nota desafinada, pero todos los obispos del mundo en unión con el Papa, no. Pues nada más. Creo que esta palabra saduceos, como en otros momentos fariseos, es ya de por sí, yo así la veo, un sermón. Y la suerte de tener a Jesús, fuente de la Sagrada Escritura, delante de ellos. Qué impresionante tener a Jesús y poder preguntarle cualquier cosa. Pero eso lo tenemos ahora. También aquí podemos preguntarle a Jesús cualquier cosa en la Eucaristía, en la presencia real en la Eucaristía. En esa época contestaba con palabras audibles. Lo que pasa es que, claro, no era escucharle y ya estaba todo listo. Esas palabras a veces eran enigmáticas, a veces eran una parábola, porque él veía que lo conveniente a veces era responder así. Lo mismo sucede hoy día. Él habla en el silencio, pero habla. Y hay que aceptar ese silencio como respuesta de Dios. A través de ese silencio Dios habla. Y en la oración es donde hay que interpretar, ponderar, pedir luces, interpretar. Y seguro que vienen cosas a nuestro corazón, hay que ponderarlas. Porque aunque le escucháramos audiblemente, habría que ponderar sus palabras. Se le puede entender mal a Jesús, aunque le escucháramos como me estáis escuchando a mí. Con lo cual, estamos en una situación muy parecida a la de los apóstoles. Por supuesto, mejor es escucharle. Pero no estamos en gran desventaja, porque lo que nos falta de materialidad lo podemos suplir con la fe. Y Dios premia la fe. Y por la fe, escuchando con fe en ese silencio de la oración, Dios puede hablar más que si le escucháramos audiblemente con Andrés y Tomás y Juan. Y podemos entender más. Y podemos producir los mismos frutos o más. Así que lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio, todo lo volvemos a vivir hoy día, en nuestra época, en los hermanos, en nosotros mismos. También en nosotros hay algo de fariseo, algo de saduceo a veces solo una cosa u otra. También nosotros nos presentamos ante Jesús para preguntar y Él nos responde. Que todos nosotros, con la fe, suplamos
el aparente silencio de Jesús cuando le preguntamos.